nombre es Fabio Nuevas Escueva y el día de hoy voy a presentarles un caso clínico que se va a resolver con la correlación del Pearson, específicamente con el método normalizado. Para dar una pequeña introducción a este método, pues básicamente este método consiste en medir la relación que existe entre dos variables continuas y obteniendo un valor que puede adoptar un rango de -1 a +1. Donde -1 indica una correlación negativa perfecta, 0 indica que no hay correlación y +1 que hay una correlación positiva perfecta. Ahora sí, comenzando con mi caso clínico, pues en este caso queremos analizar si existe correlación entre los niveles de glucosa en ayunas de 5 pacientes y el índice de masa corporal o el IMC. Para simplificar los datos, realicé esta tabla donde obtenemos los datos de los 5 pacientes A, B, C, D y E, donde las glucosas en ayunas en el paciente A es de 90, en el B es de 100, en el C es de 110, en el D es de 95 y en el E es de 105. El IMC en el A es de 22, en el B es de 24, en el C es de 28, en el D es de 23 y en el E es de 27. Ahora sí, comenzando con el método, tenemos que empezar calculando la media y la desviación estándar de los datos de la glucosa. Para ello, utilizamos esta fórmula. Ahora vamos a resolver la fórmula con los 5 datos de los pacientes de la glucosa, los vamos a poner en la parte de arriba. Recordemos que el primer paciente tiene una glucosa de 90, el segundo tiene una glucosa de 100, el tercero una glucosa de 110, el cuarto una glucosa de 95 y el quinto una glucosa de 100. Y todo esto lo vamos a dividir entre los números de datos que son 5, obteniendo así que en la parte de arriba hay 500 entre 5 con un resultado de 100. Entonces, esta sería nuestra media. Para obtener el dato de la desviación estándar, vamos a empezar a utilizar esta fórmula. Para ello vamos a completar la tabla de acá para que sea más fácil obtener los datos. Comenzando, vamos a tener que restar las X menos la media, que fue el resultado que obtuvimos en la fórmula pasada. Las X serían los 5 resultados de los niveles de glucosa. Entonces comenzaríamos a restar 90 menos 100, que nos daría un resultado negativo de -10. Ahora 100 menos 100, que obtendríamos 0. 110 menos 100, obteniendo el resultado de 10. 95 menos 100, obteniendo un resultado negativo de 25. Y finalmente serían 105 menos 100, obteniendo así un 5. Ahora pasaremos a elevar al cuadrado los resultados que nos dio de acá. Entonces serían menos 10 al cuadrado, dando un resultado de 100. 0 al cuadrado, que nos daría un resultado de 0. 10 al cuadrado, que daría un resultado de 100. Menos 5 al cuadrado, obteniendo así 25. Y finalmente 5 al cuadrado, obteniendo el resultado de 25. Ahora lo que haríamos sería, ahora sí, hacer uso de la fórmula de acá. Quedaría la fórmula tal que así. Pondríamos en la parte de arriba todos los datos que obtuvimos de acá, que sería 100 más 0 más 25, otra vez más 100 y otro más 25. Y los dividiríamos entre los números de datos que son 5 menos 1. Entonces quedaría raíz cuadrada de 250 entre 4. ¿Vale? Raíz cuadrada 62.5 con un resultado final de 7.91. Entonces este sería nuestro dato de la desviación estándar de la glucosa. Ahora haríamos los mismos procedimientos para obtener los datos del IMC. Entonces quedaría que el IMC, la media del IMC quedaría en 24.8 y la desviación estándar del IMC quedaría en aproximadamente 2.59. El paso número 2 de este método
utilizando esta fórmula. Tenemos tanto para sacar los datos de z de x y los datos de z de y. Eso de la fórmula vamos a comenzar con las x. Para ello vamos a restar los valores de x, que recordemos que son los niveles de glucosa de los pacientes en ayunas, entre la media de las x, que recordemos que fue de un total de 100. Y eso, el resultado que nos dé de eso, lo vamos a dividir entre la desviación estándar de x, que recordemos que es de 7.91, más o menos. Entonces, comenzando, sería 90 menos 100, y todo esto sería entre 7.91, que nos daría como resultado menos 1.26. Y al igual forma vamos a aplicar esta fórmula para los otros 4 datos. Ahora, una vez utilizadas las fórmulas en las otras 4, nos quedaría con los valores de en el paciente B de 0, en el paciente C de 1.26, en el D de menos 0.63 y en el E de 0.63. Ahora vamos a aplicar la misma fórmula en la variable de y. Recordemos que la media de la y es de 24.8 y la desviación estándar es de 2.59. Entonces, la fórmula ya aplicada quedaría 22 menos 24.8 entre 2.59, obteniendo un resultado de menos 1.08. Al igual que en la variable x, vamos a aplicar esta misma fórmula en los otros 4 datos de los pacientes. Ahora, una vez aplicada esta fórmula en los otros 4 datos, obtendremos que en el IMC de 24 del paciente B obtenemos menos 0.31, en el paciente C obtendremos 1.24, en el D obtendremos una ZY de menos 0.69 y en el paciente E obtendremos una ZY de 0.85. Ahora lo que vamos a realizar, vamos a multiplicar los valores que nos dio en el mismo paciente, tanto en ZX como en ZY. En el paciente A obtendremos un valor de ZX de menos 1.26 y en ZY obtendremos un valor de menos 1.08. Y esto lo multiplicaremos, quedaría tal que, obteniendo un resultado 1.36. Y de igual manera vamos a aplicar esta multiplicación en los siguientes 4 datos de los pacientes. Y una vez la fórmula realizada en los siguientes 4 pacientes, quedaría que en el paciente B obtendremos 0, en el C obtendremos de 1.56, en el D de 0.43 y en el E de 0.54. Al último paso aplicaremos la fórmula de correlación de Pearson, que es esta de aquí. Entonces, para ello vamos a sumar todos los datos que nos dio la multiplicación de ZX por ZY, que quedaría tal que así. Y todos estos datos los dividiríamos entre el número de datos que son 5 menos 1. Entonces quedaría 3.89 en la parte de arriba y 4 en la parte de abajo, dándonos un resultado de 0.97. ¿Qué nos indica el resultado de 0.97? Nos indica que existe una correlación positiva muy fuerte entre los niveles de glucosa en ayunas de los pacientes y el IMC. Sería todo. Muchas gracias. Les explicaré un problema más con el método normalizado correlación-relación. Mi nombre es Luis Miguel Alvarado y vamos para allá. Muy bien, tenemos aquí la fórmula en donde R es igual a la sumatoria de Z de X por Z de Y. Esto dividido entre n-1. Ahora, recordemos varias cosas importantes. Z de X es igual a X menos X promedio entre la desviación estándar de X, y al igual Z de Y es igual a
y menos y promedio sobre la desviación estándar de y. Muy bien, vayamos con el problema. Un investigador desea conocer si existe relación entre las horas de estudio de los médicos y su promedio. Las horas de estudio estarán representadas por X y el promedio final estarán representados por las Y. Para ello se recaudaron los siguientes datos. El alumno A, que tiene un promedio de horas de estudio de 2 horas y un promedio final de 7, el alumno B, que tiene 4 horas de estudio y un promedio final de 8, el alumno C, que tiene 6 horas de estudio y un promedio final de 9, el alumno D, que tiene horas de estudio 8 y un promedio final de 10, y el alumno E, con horas de estudio de 10 y un promedio final de 10. Perfecto, empezaremos con el primer paso, sacar las medias. Para sacar la media debemos de saber que es la sumatoria de todos los datos, en este caso de los datos de X entre el número de datos que tenemos. Por ejemplo, tenemos 2, 4, 6, 8 y 10, esto lo sumamos y lo dividimos entre 5, lo cual nos da un resultado de 6, e igual lo hacemos con y. Muy bien, continuamos sacando las desviaciones estándar. Para sacar la desviación estándar hay que recordar esta fórmula, es la raíz cuadrada de la sumatoria de X menos el promedio de X, esto elevado al cuadrado y dividido entre n menos 1. En este caso podemos sacar la desviación estándar a partir de los siguientes datos. Tenemos que el promedio era 6 y en el primer dato teníamos un 2, entonces es 2 menos 6, lo cual nos da 4, y el cuadrado de este sería 16, es por eso que tenemos el 16 ahí. El siguiente dato era 4 y el 4 menos 6 nos da 2, al elevarlo al cuadrado nos da 4. El siguiente dato era 6, 6 menos 6 era 0, entonces el 0 al cuadrado es igual a 0. Nuestro siguiente dato es 8, 8 menos 6 nos da 2 y 2 al cuadrado es 4. Ya tenemos los datos completados. Ahora cambiamos n por el número de datos que tenemos, el cual es 5. Entonces es 5 menos 1 nos da 4. Entonces tenemos 40 entre 4 nos da 10. Y a esto le sacamos la raíz cuadrada, el cual es 3.16. Y hacemos el mismo procedimiento para sacar la desviación estándar de y. Una vez recabados estos datos, nos vamos de nuevo a la tabla. Aquí mismo en la tabla pondremos dos nuevas columnas, el cual es z de x y z de y. Para sacar la z de x debemos recordar que es x menos el promedio de x entre la desviación estándar, lo cual es 2 menos 6 entre 3.16, lo cual nos da un resultado de menos 0.27, y así seguimos hasta completar todos los datos. Ahora lo haremos con la y. En la z de y es igual, recordemos que era y menos el promedio de y entre su desviación estándar, lo cual es 7 menos 8.8, esto entre 1.30, lo cual nos da un resultado de menos 1.38. Ahora que ya tenemos todos estos datos, falta solamente el paso 4, que es sacar la sumatoria de zx por zy. Entonces tenemos aquí que 1.753 como el primer resultado, 0.391 como segundo resultado, 0 como tercer resultado, 0.58 como cuarto resultado y 1.16 como tercer resultado. Esto lo sumamos y nos da un total de 3.89. Y continuamos con el paso 5, que es aplicar la fórmula de R, que fue la primera fórmula que demostramos en el inicio. Recordemos que R es igual a la sumatoria de z de x por z de y, esto dividido entre n menos 1. Y aquí sustituimos ahora sí los datos. Teníamos en la operación pasada que era 3.89 entre 5 menos 1, que es 4, lo cual nos da un resultado de 0.97. Cuando decimos que hay relación, existe relación cuando el número es mayor a 0.5,
pero esto depende de varios factores, es decir, qué tantos números tenemos. Si la cantidad de números que tenemos es mayor o menor, también depende de mucho. Y también el resultado, es decir, en este caso nos dio 0.9. Esto es un valor muy significativo y podemos decir que sí existe correlación. Hola, yo soy Gerardo Pimienta Rodríguez y soy estudiante del Centro Universitario de los Valles en América Jalisco. Y a continuación les voy a presentar un problema de correlación-relación con el método de contactos originales. Este método es una forma de transformar los datos utilizando los valores reales. El problema es, un investigador debe saber si existe una relación entre el nivel de colesterol y la presión arterial sistólica en un grupo de pacientes. Se toma una muestra de 6 pacientes con los siguientes datos. Estos son los datos. Ahorita vamos a agregar las siguientes columnas a otra tabla. Agregamos los datos de la tabla anterior y muchos se preguntarán de aquí por qué están estas cantidades. Estas cantidades serán de la suma de todas. Y ahora vamos a proceder a hacer el promedio. El promedio se da haciendo esta simple operación. X por Y sería 140 por 120 que nos da 22.800. Este ya vamos a hacer por cada 100. Ahora proseguimos con la siguiente columna. Es X cuadrado, entonces vamos a tomar este dato. Lo vamos a multiplicar por sí mismo. Esto nos da 36.000. Y así con las demás. Ahora proseguimos con la x cuadrada. Vamos a tomar la x y la vamos a multiplicar por sí misma. Y así con todas las demás. Ahora haremos lo mismo, pero con la y. Tomamos la y y lo multiplicamos por sí mismo. Y así con todas las demás. Y así queda. Ahora vamos a sustituir. Ahora ya sustituimos, ahora vamos a seguir con el procedimiento. Aquí se lo secundaria para que no se pierdan y traten de hallarle como el orden. Porque este no podía escribir hasta arriba porque iba a hacer dos más tres. Ahora ya sustituimos, ahora hacemos las operaciones. Entonces, 959.700 menos 953.250 entre 1.523.400 menos 1.512.900. Esto es un paréntesis, ahora nos vamos al otro. 604.650 menos 600.625. Estos se hacen estas dos operaciones y lo que quede esto, ahora lo vamos a hacer. Se hacen las dos operaciones, ¿no? Queda 6.450, nos queda 10.500 que nos queda de esta operación y 4.025 que nos queda de esta operación. Entonces 6.450 entre 10.500 por 4.025 nos da 6.450 entre 42.262.500. Y esto dividiéndolo nos da aproximadamente 6.450 entre 6.508.65. Y dividiendo esto otra vez nos da aproximadamente 0.991. Y esto nos indica que hay una correlación muy fuerte, y esto significa que si el colesterol aumenta, la presión sistólica también aumenta. De mi parte sería todo y muchas gracias. Hola, me presento, mi nombre es Licia Camila Veloz Durán. El día de hoy les voy a presentar el método de puntajes originales con un ejercicio que se decide realizar un estudio para investigar la relación entre la cantidad de horas de sueño por noche que duerme una persona y la presión arterial sistólica en pacientes con hipertensión. Bueno, lo primero que vamos a hacer
Los datos se tratan sobre sujetos, tenemos 10 sujetos, horas de sueño por noche y presión arterial. Nuestro sujeto 1 tiene 6 horas de sueño con una presión arterial sistólica de 140. El 2, 7 horas de sueño, presión arterial 130. 3, 8 horas de sueño, presión arterial 120. El 4 tiene 5 horas de sueño con 150. El 5 tiene 6 horas de sueño con 135. El 6 tiene 7 horas de sueño con 125 de presión arterial. El 7 tiene 9 horas de sueño con 115 de presión arterial. El 8 tiene 4 horas de sueño con 160 de presión arterial. El 9 tiene 6 horas de sueño con 140. Y el sujeto número 10 tiene 7 horas de sueño con 130 de presión arterial. Bueno, lo primero que vamos a hacer es sumar estos. Por ejemplo, son 10 sujetos, entonces el número es 10. Entonces vamos a sumar las horas de sueño por noche. Resultado de 65. Posteriormente tenemos que hacer lo mismo con esto, en el cual nos va a dar un resultado de 1300. Ok, lo siguiente que hay que hacer es sacar el cuadrado de x. X van a ser las horas de sueño por noche. Entonces en el primer sujeto vamos a tener 6 por 6 igual a 36. Una vez realizado lo mismo con los siguientes sujetos, vamos a tener que hacer lo mismo que acá, sumar, del cual nos va a dar un resultado de 441. A continuación tenemos que hacer lo mismo para sacar la y al cuadrado, que es la presión arterial sistólica, en este caso 140. Que van a ser 19.600. Vamos a tener que hacer lo mismo. Realizado esto, vamos a proceder a sumarlos. Y después tenemos que hacer lo mismo con la XY, o sea, vamos a multiplicar 6 por 140 horas de sueño por presión arterial. Multiplicar 6 por 140, como ya había dicho, que nos va a dar un resultado de 840. Y vamos a repetir esto por todos. Hemos realizado los objetos siguientes. Nuestro resultado al momento de sumar va a ser 8.570. Todos estos resultados de las sumas correspondientes vamos a utilizarlas en esta fórmula. Y con esta fórmula vamos entonces a sustituir con estos resultados. Por ejemplo, aquí lo primero que hay que escribir es RXY y ya después vamos a hacer entonces nuestra operación. Vamos a empezar colocando lo que es la sumatoria de XY. En este caso, nuestra sumatoria de XY es 8.570. Correspondientemente vamos a poner el signo de menos y luego vamos a agregar aquí lo que es la suma de X, de todas las X, que es 65. Esto va a ser una multiplicación y va a estar multiplicando a la suma de todas las Y, que es 1345. Y toda esa multiplicación se va a dividir entre N, que son 10 de los 10 pacientes que están en esta investigación. A continuación vamos a sustituir la suma total de lo que son las X al cuadrado. En este caso es 441 menos la suma de X al cuadrado entre AN, que son los 10. Ok, cerramos, porque que esto va a ser una operación y vamos a colocar la siguiente operación. La siguiente operación es lo mismo, pero con datos de Y. En este caso entonces sería con 182.575 menos los 1.345 al cuadrado entre 10.
Una vez que hayamos escrito la fórmula, lo siguiente que hay que hacer es resolver. Ok, una vez realizado esto, vamos a desglosar, como ya les había comentado. Lo primero que vamos a hacer es esta operación, que nos va a dar un resultado de 8542.5. Entonces, después vamos a pasar a hacer esta. Vamos a hacer esta operación, la de acá arribita, y nos va a dar 4225. Posteriormente tenemos que hacer esta operación que nos va a dar 1.809.025. Después de esto vamos a pasar a hacer esta que es el número 2. Vamos a respetar los de arriba y solo vamos a hacer operaciones en los de abajo, que va a ser esta operación y nos va a dar un resultado de 422.5 y en este caso nos va a dar 180.902.5. Posteriormente vamos a hacer la operación número 3, que va a ser restar estos dos, que nos va a dar un resultado de menos 172.5. Y abajo vamos a hacer estas operaciones, estas restas. En la primera resta lo que nos va a salir va a ser 18.5 y en la segunda resta lo que nos va a salir va a ser 1672.5. De esto vamos a sacar su raíz cuadrada y su multiplicación, que en total sería 175.90. Bueno, vamos a realizar la otra operación, que va a ser una división entre menos 172.5 y 175.90, que sería un total de menos 0.98 de correlación. Eso quiere decir, es una correlación negativa entre las horas que duerme una persona con la presión arterial sistólica con un paciente en hipertensión. Y el método de Roe esperma o coeficiente de correlación de blancos esperma es una técnica que se utiliza para medir la fuerza o dirección de una relación monotónica entre dos variables ordinales, cuantitativas no normales, o cuando los datos no cumplen los supuestos del coeficiente de Pearson, como por ejemplo cuando hay valores atípicos o no hay una relación lineal. Pero ¿qué es una relación monotónica? Bueno, esta es una relación en la que al aumentar una variable, la otra siempre tiene que aumentar o disminuir, pero no necesariamente de forma lineal. Bueno, aquí vemos, esta es la fórmula para calcularlo, donde tenemos que R, que es o R, que es Y, que esto quiere decir que esta es la diferencia entre los rangos de los valores correspondientes a X y a Y, y donde tenemos que M, pues es el número de los varios rangos. Y yo les voy a presentar el coeficiente de correlación de esperma. El coeficiente de correlación de esperma nos ayuda a medir qué tan fuertemente se relacionan dos variables basándose en los rangos, no en los valores originales. Y esta es la fórmula. Bueno, pues yo les voy a presentar un problema. Un investigador quiere saber si existe una correlación entre el nivel de actividad física semanal en horas y el nivel de estrés percibido en la escala de 1 al 10, donde 10 es mucho estrés, en 6 enfermeros del hospital. Vamos a ordenar los enfermeros por A, B, C, D, E y F, donde actividad física en horas, el enfermero va a realizar 2 horas de actividad física y el nivel de estrés que siente es 9, el B 5 horas y el estrés que siente son 6, el enfermero C son 3 horas, y el estrés siente 8, el enfermero D son 6 horas y el estrés es 4, en el E tenemos que realizar 4 horas y el nivel de estrés es 7, y en el F tenemos que nada más realizar 1 hora de actividad física y el estrés es 10. Ahora lo que vamos a hacer va a ser ordenarlos de menor a mayor en cada columna y ponerle el rango. Bueno, ahora ya tenemos ordenado de menor a mayor pues por cada columna, donde tenemos la actividad física y el estrés, donde tenemos que del F que realiza 1 hora le vamos a asignar el rango 1 y para el B que son 6 horas le vamos a poner el rango 6. Cabe recalcar que aquí el rango no es por las horas, sino por orden. Y igual que en el estrés, donde los ordenamos de menor a mayor y ponemos el rango de en el D, que es el que siente menos el estrés, y en el F, que es el que siente más. Bueno, ahora lo que sigue es calcular la diferencia de rangos
y el cuadrado, donde la E es el enfermero, R1 es el rango de actividad, R2 es el rango del estrés, la D es la diferencia entre R1 y R2 y D es el rango al cuadrado, donde tenemos que el enfermero A, ya con sus diferencias y al cuadrado tenemos que son 9, en el B es igual a 9, en el C es 1, en el D da 25, en el E 1 y en el F 25. Lo que sigue ahora es sumar todo para que nos dé el resultado de 70. Y ahora lo que sigue es pues ya aplicar con los datos, aplicar la fórmula, donde tenemos que D, que es el total al cuadrado de 70, N es 6. Ahora lo aplicamos a la fórmula, que esta es la fórmula. Y tenemos el resultado de menos 1, donde este nos indica que es una relación negativa perfecta. Esto quiere decir que a mayor actividad física tenemos menor estrés percibido. Buenas tardes, mi nombre es Alicia Gómez Valdivia y les voy a presentar un ejercicio más sobre el método normalizado de Spearman. Tenemos nuestro caso clínico en el cual se probó a 6 pacientes, en este caso un síndrome de ovario poliquístico, con el fin de saber si existe una relación entre la resistencia a la insulina, estimada mediante este índice, y la gravedad del SOP, evaluada en una escala de 1 al 5, 1 siendo lo más leve, 5 lo más severo. Esta fórmula va a ser la fórmula que vamos a implementar para poder resolver nuestro ejercicio. Para poder realizar este ejercicio tenemos que recordar nuestros valores en una letra como esta. En este caso yo decidí representar a mis pacientes con letras. A la paciente 1 yo le asigné la letra A la paciente 2 la letra B, a la paciente 3 la letra C, a la paciente 4 la letra D, a la paciente 5 la letra E y a la paciente 6 la letra F. En este caso, cada una tiene su correspondiente valor de este índice, en el cual se analiza la resistencia a la insulina, que la paciente A tiene un resultado de 1, la paciente B un resultado de 2, la paciente C un resultado de 2.8, la paciente D un resultado de 3.5, la paciente E un resultado de 4.1, la paciente F un resultado de 5. En cuanto a la gravedad del SOP, tenemos que la paciente A tiene 1, la paciente B 2, la paciente C 3, la paciente D 4, la paciente D 5 y la paciente F de igual forma 5. Un dato importante es que el valor de referencia de este índice para definir o diagnosticar que se tiene resistencia a la insulina en mujeres mexicanas no embarazadas es mayor o igual que el 2.6. Nuestro primer paso va a ser ordenar de menor a mayor y asignar rangos tanto para el índice como para la gravedad del SOP. Como podemos ver, aquí ya tenemos ordenados de menor a mayor nuestros valores. Y los rangos que le asignamos al índice, a la paciente A fue de 1, a la paciente B fue de 2, a la paciente C fue de 3, a la paciente D fue de 4, a la paciente E fue de 5 y a la paciente F fue de 6. En cuanto a la gravedad del SOP, a la paciente A fue de 1, a la paciente B fue de 2, a la paciente C fue de 3, a la paciente D fue de 4, a la paciente E fue de 5 y a la paciente F fue de 6. Aquí tenemos un caso muy particular, porque tanto la paciente E como la paciente F tienen el mismo resultado en la gravedad del SOP. Entonces, cuando tú vas a aplicar los rangos, es por decirlo de alguna forma injusto que a uno le des un rango mayor o menor que el otro. Por lo que para resolver esta situación lo que vas a hacer es asignarle rangos a ambos distintos y los vas a promediar. Ya tenemos pues en esta tabla los rangos, tanto del índice como de la gravedad del SOP, y fue lo que hicimos, que fue promediar los rangos que habíamos dado anteriormente, tanto a la paciente E como a la paciente F, en cuanto a la gravedad del SOP, y el resultado fue 5.5, y este rango va a ser el
2 pacientes únicamente. Y se va a agregar aquí una nueva columna que va a ser Rx menos Ry, que significa la diferencia del rango de X menos el rango de Y. En la paciente A fue de 0, en la paciente B fue de 0, en la paciente C fue de 0, en la paciente D fue de 0, en la paciente E fue de 0, menos 0.5 y en la paciente E fue de 0.5. Y tenemos una columna más que es esta misma al cuadrado, o sea, de y al cuadrado. Que la paciente A fue de 0, en la paciente B fue de 0, en la paciente C fue de 0, en la paciente D fue de 0, en la paciente E fue de 0.25 y en la paciente F de igual forma de 0.25. Aquí vamos a aplicar nuestra fórmula que vimos anteriormente, donde la sumatoria de D al cuadrado es igual a 0.5 y el número total de variables aleatorias fue de 6. Aquí únicamente lo que vamos a hacer es sustituir valores. Tenemos que la sumatoria de D al cuadrado puede ser 0.5, el número total de variables aleatorias puede 6, lo cual vamos a elevar al cubo, que nos da como resultado 216, menos el número total de variables aleatorias, que fue 6, el cual se lo vamos a restar a 216, que nos da 210, y 6 por 0.5 nos da 3. Entonces eso sube, nos da como resultado 1 menos 0.0543, que a su vez nos da como resultado final 0.9857. Nuestro resultado de este ejercicio redondeado fue de 0.98, lo que quiere decir que obtuvimos una correlación fuertemente positiva, que significa que a mayor resistencia de insulina va a ser mayor la gravedad del estado.